Antes de comenzar, suscríbase y active la campanita. Cada semana compartimos historias de fe y esperanza. Es gratis y así YouTube le avisará cuando publiquemos el próximo capítulo. Quédese hasta el final. Hoy hay un giro que no querrá perderse. Lucía Mendoza había aprendido a reconocer las miradas envidiosas, esas que se disfrazaban de sonrisas y palabras dulces. Durante 28 años había construido su imperio en Guadalajara, una cadena de boutiques de joyería que brillaba tanto como las piedras preciosas que vendía. Pero de todas las miradas que había recibido, ninguna dolía tanto como la de Mónica Reyes, su mejor amiga desde la universidad, la única persona a quien había confiado el secreto más oscuro de su vida. Aquella tarde de octubre, mientras el sol se ocultaba tras las montañas de Jalisco, Lucía recibió una llamada que haría temblar los cimientos de todo lo que había construido. Era su hijo mayor, Daniel, con la voz quebrada por la angustia. Las palabras que salieron de su boca eran como dagas afiladas. Mónica había publicado en redes sociales la verdad que Lucía había enterrado 30 años atrás. El secreto que podría destruir no solo su reputación, sino a su familia completa. El teléfono casi se le cayó de las manos. Lucía se dejó caer en el sofá de terciopelo azul de su oficina, ese mismo donde había tomado tantas decisiones importantes. El mundo a su alrededor comenzó a girar. Mónica no solo había revelado que Daniel y su hermana Sofía no eran hijos biológicos de Lucía, sino que había añadido detalles crueles y distorsionados sobre las circunstancias. Según la publicación, que ya había sido compartida miles de veces, Lucía había comprado a los niños en el mercado negro, arrancándolos de los brazos de sus verdaderas madres. La mentira era tan retorcida que parecía sacada de una telenovela, pero en México, donde los rumores volaban más rápido que las águilas sobre el nevado de Colima, la verdad rara vez importaba tanto como la historia más escandalosa. Lucía cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran por sus mejillas. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo la persona que conocía sus miedos más profundos, sus noches de insomnio, sus luchas silenciosas, podía traicionarla de manera tan despiadada? La verdad era mucho más compleja que la mentira de Mónica. 30 años atrás, Lucía había sido una joven de 23 años, recién casada con Rodrigo Mendoza, un hombre 20 años mayor que ella, heredero de una fortuna familiar en bienes raíces. El matrimonio había sido arreglado por sus padres, una transacción comercial disfrazada de romance. Durante 5 años, Lucía había intentado concebir sin éxito. Los doctores le dijeron que era prácticamente imposible. Rodrigo, obsesionado con tener herederos, comenzó a presionarla cada vez más, convirtiéndose en alguien frío y distante. Fue entonces cuando conoció a María Elena Cortés, una joven enfermera del hospital donde Lucía se realizaba sus tratamientos de fertilidad. María Elena estaba embarazada de gemelos y desesperada. Su novio la había abandonado al enterarse del embarazo y su familia, extremadamente religiosa, la había echado de casa. No tenía dinero, no tenía techo, y el miedo en sus ojos era tan profundo que Lucía sintió que se miraba en un espejo del pasado. Lo que sucedió después fue resultado de meses de conversaciones, lágrimas compartidas y una conexión que iba más allá de las circunstancias. María Elena propuso algo que inicialmente horrorizó a Lucía: permitir que ella y Rodrigo adoptaran a los bebés, pero de manera privada, sin pasar por el sistema oficial que podría tardar años. María Elena solo tenía una condición: poder verlos crecer de lejos, saber que estaban bien. Lucía aceptó, pero con una promesa sagrada. Le dio a María Elena una suma considerable de dinero, suficiente para comenzar una nueva vida, estudiar, establecerse. También acordaron que cuando los niños cumplieran 18 años, si ellos lo deseaban, conocerían la verdad completa. No fue una venta, no fue un secuestro.
Fue un acto de amor desesperado de dos mujeres atrapadas en circunstancias imposibles. Mónica conocía cada detalle de esta historia. Había estado ahí cuando Lucía lloraba en las madrugadas, había sostenido su mano cuando los bebés nacieron, había sido testigo del acuerdo entre las dos mujeres. Y ahora, por razones que Lucía aún no comprendía del todo, Mónica había convertido ese acto de compasión en un escándalo sórdido. Los días siguientes fueron un infierno. Los medios locales recogieron la historia. Reporteros acampaban frente a su casa en el exclusivo vecindario de Puerta de Hierro. Sus boutiques comenzaron a perder clientes. Viejas amistades dejaron de contestar sus llamadas. Daniel y Sofía, ahora de 28 años, estaban devastados, no tanto por la revelación en sí, sino por la forma tan pública y cruel en que se había hecho. Rodrigo, con quien Lucía se había divorciado hacía 10 años, llamó furioso, amenazando con demandarla por fraude. La ironía era cruel. El mismo hombre que había presionado para tener herederos a cualquier costo, ahora la acusaba de engañarlo. Pero lo que más dolía era la traición de Mónica. Lucía intentó llamarla docenas de veces, pero nunca contestó. Sus mensajes quedaban sin respuesta. Fue Sofía quien finalmente descubrió la verdad detrás de la traición, y cuando lo hizo, todo comenzó a tener sentido de la manera más retorcida posible. Sofía era abogada, especializada en derecho corporativo, con una mente analítica que había heredado de Lucía. Comenzó a investigar las finanzas de Mónica, buscando alguna explicación para su comportamiento. Lo que encontró fue una red de deudas, préstamos vencidos y una hipoteca a punto de ejecutarse. Mónica estaba en bancarrota. Su esposo, Javier Reyes, había invertido todos sus ahorros en un negocio de importación que colapsó durante la pandemia. Habían perdido todo, pero había algo más, algo que hizo que la sangre de Lucía hirviera cuando lo supo. 3 semanas antes de que Mónica publicara el secreto, había firmado un contrato con un medio sensacionalista para vender la historia completa, con derechos exclusivos para entrevistas y seguimiento. Le habían pagado 2 millones de pesos. Mónica había vendido su amistad, había vendido la confianza de 30 años, había vendido el dolor y las lágrimas compartidas. El todo por dinero. Cuando Lucía finalmente confrontó a Mónica, fue en un café del centro histórico de Guadalajara, uno que solían frecuentar en sus años universitarios. Mónica llegó con lentes oscuros y una bufanda que cubría parte de su rostro, como si ella fuera la víctima. Se sentó frente a Lucía sin decir una palabra. El silencio entre ellas era tan denso que parecía sólido. Finalmente, Mónica habló, y sus palabras fueron como veneno destilado. Dijo que Lucía siempre había tenido todo: la familia, el dinero, el respeto, mientras ella había pasado años luchando en la sombra. Dijo que estaba cansada de ser la amiga pobre, la que siempre necesitaba ayuda, la que vivía de las migajas de la generosidad de Lucía. Dijo que había hecho lo que tenía que hacer para salvar a su familia de la ruina. No hubo disculpas, no hubo arrepentimiento, solo justificaciones que sonaban huecas, incluso para ella misma. Lucía la miró fijamente y le dijo algo que Mónica nunca olvidaría, que la pobreza económica se podía superar, pero la pobreza del alma era para siempre. Lucía salió de ese café transformada. El dolor de la traición seguía ahí, palpitante como una herida abierta. Pero algo más había nacido en su interior, una determinación férrea de recuperar todo lo que había perdido y demostrar que la verdad, por más compleja que fuera, siempre prevalecería sobre las mentiras. Contrató al mejor equipo legal que el dinero podía comprar. No solo demandaría a Mónica por difamación, sino también al medio sensacionalista que había comprado la historia sin verificar los hechos. Pero sabía que las batallas legales eran lentas y su reputación necesitaba restaurarse ya. Fue entonces cuando tomó la decisión más arriesgada de su vida. Decidió contar su historia completa sin omitir nada, en una serie de entrevistas con un periodista respetado de Televisa.
Pero antes de hacerlo, necesitaba encontrar a María Elena Cortés. La búsqueda de María Elena llevó semanas. Lucía contrató investigadores privados que siguieron pistas frías a través de 3 estados. María Elena se había mudado a Querétaro después del nacimiento de los gemelos. Había estudiado administración de empresas, se había casado y había tenido 2 hijos más. Vivía una vida tranquila, dirigiendo una pequeña consultoría financiera. Cuando Lucía finalmente tocó a su puerta, María Elena se quedó paralizada. Las 2 mujeres se miraron en silencio por lo que pareció una eternidad. 30 años se desvanecieron en un instante. María Elena invitó a Lucía a pasar, sus manos temblando mientras preparaba café. Se sentaron en la sala llena de fotografías familiares y Lucía le contó todo lo que había pasado. María Elena lloró. No eran lágrimas de dolor, sino de furia. Ella también había leído las publicaciones de Mónica. Le había roto el corazón ver su acto de amor y sacrificio convertido en algo sucio y criminal. María Elena accedió a hacer algo que había jurado nunca hacer: aparecer públicamente y contar su versión de los hechos. Pero tenía una condición. Quería conocer a Daniel y Sofía primero, en privado, sin cámaras ni testigos. Quería explicarles personalmente por qué había tomado la decisión que tomó 30 años atrás. El encuentro se organizó en la casa de Lucía, un domingo por la tarde. La tensión era palpable. Daniel y Sofía habían crecido sabiendo que eran adoptados. Lucía nunca les había mentido sobre eso, pero no conocían los detalles específicos, ni quién era su madre biológica. Cuando María Elena entró, Sofía ahogó un grito. El parecido era innegable. Tenían los mismos ojos color miel, la misma forma de sonreír, los mismos hoyuelos. Daniel, más reservado, se mantuvo en silencio, observando. María Elena habló durante más de 2 horas, con la voz entrecortada por las emociones. Les contó sobre su juventud, sobre el embarazo inesperado, sobre el miedo que la paralizaba cada noche. Les explicó que darlos en adopción no había sido abandonarlos, sino darles una oportunidad que ella no podía ofrecerles en ese momento. Al principio, Daniel estaba furioso. No con María Elena, no con Lucía, sino con la situación completa, con el hecho de que su vida había sido expuesta de manera tan brutal en las redes sociales. Sofía, siempre más empática, tomó la mano de María Elena y le dijo que no la culpaba, que entendía que había hecho lo mejor que pudo con las opciones que tenía. Fue un momento de sanación profunda, no completa, porque 30 años de ausencia no se borraban en una tarde, pero suficiente para comenzar a construir algo nuevo. Antes de irse, María Elena les dio a cada uno una carta que había escrito el día que nacieron, cartas que había guardado durante 3 décadas, esperando el momento correcto para entregarlas. En ellas describía sus sueños para ellos, sus esperanzas, su amor inquebrantable. Daniel leyó su carta esa noche y lloró por primera vez desde que todo había comenzado. La entrevista con el periodista de Televisa se transmitió en horario estelar. Lucía, Daniel, Sofía y María Elena aparecieron juntos, unidos frente a las cámaras. Contaron su historia sin adornos, con toda su complejidad y humanidad. Hablaron del amor en sus muchas formas, de las decisiones imposibles que la vida a veces nos obliga a tomar, de la diferencia entre juicios rápidos y comprensión profunda. El impacto fue inmediato. Las redes sociales que antes habían sido un campo de batalla lleno de insultos y condenas, comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo. Mujeres de toda Latinoamérica compartieron sus propias historias de adopción, de maternidad no tradicional, de secretos familiares que llevaban cargando en silencio. Lucía se convirtió sin quererlo en una voz para aquellas que habían sido juzgadas sin ser escuchadas. Sus boutiques comenzaron a recuperar clientes. Muchos llegaban solo para decirle que admiraban su valentía. Pero la historia no terminó ahí. Mónica, al ver el giro que habían tomado los acontecimientos, intentó retractarse públicamente. Publicó un video lloroso en sus redes sociales,
pidiendo perdón, diciendo que había sido manipulada por el medio sensacionalista que nunca había querido causar tanto daño. Pero sus palabras sonaban vacías, calculadas para generar simpatía que no llegaba. Los comentarios en su video eran devastadores. La gente no olvidaba fácilmente este tipo de traiciones. Su esposo, Javier, mortificado por el escándalo, pidió el divorcio. Sus propios hijos, adolescentes que entendían el poder de las redes sociales mejor que nadie, estaban avergonzados de ella. Mónica había obtenido sus 2 millones de pesos, pero había perdido todo lo demás: su familia, sus amistades, su dignidad. Se mudó a Tijuana, intentando comenzar de nuevo lejos de las miradas y los susurros, pero la Internet tiene memoria larga. Lucía, por su parte, tomó una decisión que sorprendió a todos. Decidió no proceder con la demanda contra Mónica, no por perdonar, al menos no todavía, sino porque entendió que la mejor venganza no era destruir a Mónica legalmente, sino demostrar que se podía levantarse de las cenizas sin necesidad de hundir a otros en el proceso. Sin embargo, sí procedió contra el medio sensacionalista y ganó. La demanda resultó en una compensación multimillonaria y, más importante, en nuevas regulaciones sobre verificación de hechos antes de publicar historias de interés humano. El caso se convirtió en precedente legal en México, citado en escuelas de periodismo como ejemplo de lo que no se debe hacer. Lucía donó la mitad de la compensación a organizaciones que ayudaban a madres solteras, y el resto lo invirtió en un fondo educativo para Daniel, Sofía y los otros 2 hijos de María Elena. La relación entre Lucía y María Elena floreció de maneras inesperadas. Se convirtieron en amigas verdaderas, no unidas solo por el pasado, sino por un respeto mutuo genuino. María Elena comenzó a asistir a las reuniones familiares, no como una extraña, sino como parte del clan Mendoza Cortés, una familia redefinida por la elección más que por la sangre. Daniel tardó más tiempo en procesar todo, pero eventualmente desarrolló una relación cercana con María Elena, apreciando su honestidad brutal y su sentido del humor. Sofía, quien siempre había sentido un vacío inexplicable, encontró en María Elena respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Los hermanos también conocieron a sus medio hermanos, 2 adolescentes que los recibieron con curiosidad y afecto. Un año después del escándalo, en una tarde lluviosa de noviembre, Lucía estaba en su oficina revisando los números del trimestre. Sus boutiques habían tenido el mejor año de su historia. Las ventas habían aumentado en un 40%, atribuido a lo que los expertos llamaban el efecto de autenticidad. Los clientes no solo compraban joyas, compraban la historia de una mujer que había enfrentado su peor pesadilla y había salido más fuerte. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero algo le dijo que lo hiciera. La voz al otro lado era apenas un susurro. Era Mónica. Lucía sintió que su corazón se aceleraba, no de miedo, sino de una mezcla extraña de curiosidad y precaución. Mónica no pidió hablar, no pidió encontrarse, solo dijo 5 palabras antes de colgar: «Lo siento con mi alma». Lucía se quedó sentada en silencio, el teléfono aún en su oreja, aunque la llamada había terminado. ¿Perdonaría algún día a Mónica? No lo sabía. El perdón no era un acto simple, era un proceso, a veces largo y doloroso. Pero había aprendido que cargar con el odio era como beber veneno, esperando que el otro se muriera. Había decidido vivir sin ese peso, sin importar si Mónica merecía o no su absolución. Guardó el teléfono y miró por la ventana. La lluvia había cesado y un arcoíris se extendía sobre la ciudad, sus colores brillantes contra el cielo gris. Era una imagen que había visto 1000 veces, pero hoy le pareció cargada de simbolismo, como si el universo le estuviera recordando que después de cada tormenta siempre llegaba la luz. Los meses siguientes trajeron más cambios. Daniel, inspirado por la historia de su familia, decidió estudiar trabajo social.
especializándose en apoyo a familias adoptivas. Quería ayudar a otros a navegar las complejidades emocionales y legales que él había experimentado. Sofía expandió su práctica legal para incluir casos de derecho familiar, ofreciendo servicios pro bono a mujeres en situaciones similares a la que María Elena había enfrentado 30 años atrás. María Elena, con nueva confianza, expandió su consultoría y comenzó a dar conferencias sobre resiliencia financiera para mujeres emprendedoras. Cada uno, a su manera, estaba convirtiendo el dolor del pasado en propósito para el futuro. Lucía los observaba con orgullo, sabiendo que de las ruinas de su reputación había emergido algo mucho más valioso. Una familia unida no por secretos, sino por verdades compartidas. En el segundo aniversario del escándalo, Lucía organizó una cena en su casa. Invitó a Daniel, Sofía, María Elena y sus familias. Mientras preparaba la mesa con su mejor vajilla, reflexionaba sobre el camino recorrido. La traición de Mónica había sido devastadora, sí, pero también había sido un catalizador para algo inesperado. Había forzado verdades que necesitaban ser dichas. Había unido a personas que debían estar juntas. Había expuesto hipocresías que necesitaban luz. No justificaba lo que Mónica había hecho, pero Lucía había aprendido a ver la complejidad en todo. La vida rara vez era blanca o negra, era una paleta infinita de grises donde las personas buenas a veces hacían cosas terribles por desesperación, y las traiciones podían inadvertidamente abrir puertas que habían estado cerradas demasiado tiempo. Durante la cena, entre risas y brindis, Sofía propuso algo. Quería escribir un libro sobre su experiencia, un relato honesto sobre adopción, secretos familiares y redención. Lucía la apoyó inmediatamente, sugiriendo que incluir la perspectiva de María Elena haría la historia aún más poderosa. María Elena aceptó, aunque admitió que la idea de exponer aún más su vida privada la aterraba. Daniel, siempre el bromista, dijo que insistiría en tener un capítulo completo dedicado a él. Todos rieron. Era el tipo de risa ligera y genuina que solo viene cuando las heridas han comenzado a sanar. No completamente quizás, pero suficiente para recordar cómo se siente la alegría. Mientras Lucía miraba alrededor de la mesa, a estas personas que amaba en todas sus formas complicadas e imperfectas, sintió algo que no había sentido en años: paz. El libro de Sofía se publicó un año después. Tituló Verdades enterradas, una historia de traición, amor y redención. Se convirtió en un éxito de ventas en toda Latinoamérica. Mujeres escribían cartas compartiendo sus propias historias, agradeciendo a la familia Mendoza Cortés por darles voz a experiencias que habían mantenido ocultas por vergüenza o miedo. Hubo invitaciones a programas de televisión, conferencias, podcasts. Sofía manejó todo con la gracia de alguien que finalmente había encontrado su propósito. En las entrevistas siempre dejaba claro que no estaba promoviendo adopciones privadas y que las leyes existían por buenas razones, pero que también era importante entender las realidades complejas que llevaban a las personas a tomar decisiones desesperadas. Su mensaje era de compasión sin juicio, de entendimiento sin condescendencia. Lucía, mientras tanto, había expandido su imperio de joyerías. Abrió 3 nuevas boutiques, una en Ciudad de México, otra en Monterrey y una tercera en Miami, dirigida específicamente a la comunidad latina en Estados Unidos. Pero más allá del éxito comercial, había desarrollado una línea especial de joyas cuyos ingresos iban directamente a organizaciones de apoyo a madres solteras. Cada pieza venía con una tarjeta explicando la historia detrás de la colección. Los clientes no solo compraban belleza, compraban significado, compraban la oportunidad de contribuir a un cambio real. Era el tipo de negocio con propósito que Lucía siempre había soñado, pero nunca había tenido el coraje de implementar hasta que la crisis la forzó a redefinir sus prioridades.
Una tarde de primavera, mientras Lucía caminaba por el Parque Agua Azul en Guadalajara, su lugar favorito para despejar la mente, vio a una mujer sentada en una banca. Estaba encorvada, llorando silenciosamente, su cuerpo sacudido por sollozos que intentaba contener. Lucía normalmente no se involucraba en situaciones así. Respetaba la privacidad ajena, pero algo en la postura de esa mujer le recordó a sí misma hace 3 años, cuando su mundo se había derrumbado. Se acercó lentamente y preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda. La mujer levantó la mirada. Era joven, quizás 25 años, con ojos hinchados y maquillaje corrido. Le contó a Lucía, a esta extraña que había mostrado interés, que estaba embarazada y sola, que su familia la había rechazado, que no sabía qué hacer. Le dijo que había estado considerando la adopción, pero tenía miedo de arrepentirse, miedo de ser juzgada, miedo de todo. Lucía se sentó a su lado. Le contó su historia, no todos los detalles, pero suficiente para que la joven entendiera que no estaba sola. Que había personas que habían pasado por situaciones similares y habían sobrevivido, incluso prosperado. Le dio el número de María Elena y de Sofía, diciéndole que ellas podrían ayudarla a navegar sus opciones con toda la información disponible, sin presión, sin juicio. La joven, cuyo nombre era Valeria, tomó el papel con manos temblorosas y agradeció a Lucía con una voz quebrada por la emoción. Lucía la abrazó, un abrazo largo que comunicaba más que 1000 palabras. Cuando se separaron, había algo diferente en los ojos de Valeria, un destello de esperanza que antes no existía. Lucía continuó su caminata, sintiéndose agradecida por haber sido parte de ese momento, por poder ofrecer lo que ella misma había necesitado tanto años atrás: compasión sin condiciones. Valeria eventualmente contactó a Sofía, quien la conectó con recursos legales y de apoyo. Decidió quedarse con su bebé, y con la ayuda de María Elena, quien le ofreció un trabajo en su consultoría, logró establecerse. Se convirtió en otra rama de la familia extendida Mendoza Cortés, esa red de personas conectadas no por sangre, sino por experiencias compartidas y apoyo mutuo. Era el tipo de familia que Lucía nunca había planeado, pero que ahora valoraba más que nada. Una familia construida intencionalmente, elegida deliberadamente, una que celebraba la complejidad de la vida en lugar de esconderla detrás de fachadas perfectas. En cuanto a Mónica, las noticias que llegaban eran escasas pero reveladoras. Había conseguido trabajo en un call center en Tijuana. Vivía modestamente en un departamento pequeño. Sus hijos la visitaban ocasionalmente, la relación lentamente sanando, aunque nunca volvería a ser lo que fue. Según rumores, había comenzado terapia, finalmente enfrentando los demonios que la habían llevado a cometer su traición. Lucía no sentía satisfacción por su caída, ni placer en su sufrimiento, solo una tristeza distante por lo que pudo haber sido si Mónica hubiera tomado decisiones diferentes. A veces se preguntaba si debía contactarla, tender un puente, pero algo siempre la detenía. No era odio, era la conciencia de que algunas relaciones, una vez rotas de cierta manera, nunca pueden repararse completamente. Y estaba bien, no todas las historias tenían que terminar con reconciliaciones perfectas. El 3er aniversario del escándalo llegó sin fanfarria. Lucía estaba en su boutique principal, ayudando a una clienta a elegir un anillo de compromiso, cuando Daniel entró con una mujer que Lucía nunca había visto. Era alta, con cabello oscuro recogido en una trenza y una sonrisa tímida pero genuina. Daniel, con un brillo especial en los ojos, presentó a Isabela, su novia de 6 meses, una trabajadora social que había conocido durante su voluntariado. Hablaron durante horas, Lucía inmediatamente conectando con Isabela, quien compartía la pasión de Daniel por ayudar a familias vulnerables. Al final de la tarde, Daniel le confesó a Lucía que planeaba proponerle matrimonio. Quería la bendición de Lucía, no porque necesitara permiso, sino porque su opinión significaba el mundo para él. Lucía lloró.
lágrimas de felicidad pura, abrazando a su hijo con una fuerza que comunicaba años de amor acumulado. La boda de Daniel e Isabella se celebró un año después en una hacienda colonial en las afueras de Guadalajara. Fue un evento íntimo, solo familiares cercanos y amigos verdaderos. María Elena estuvo ahí, sentada en la primera fila junto a Lucía, las dos mujeres unidas por algo más profundo que la genética. Sofía fue la madrina, su discurso una mezcla perfecta de humor y emoción que dejó a todos riendo y llorando simultáneamente. Durante el baile padre-hijo, Daniel bailó primero con Lucía y luego invitó a María Elena al piso, un gesto que hizo que no quedara un ojo seco en el salón. Era un momento de reconocimiento y gratitud, de honrar a todas las madres que habían contribuido a formarlo en el hombre que era hoy. Lucía observó desde su mesa, su corazón tan lleno que dolía en el mejor sentido posible. 5 años después del escándalo que había amenazado con destruirla, Lucía se encontró en una posición que nunca habría imaginado. Fue invitada a dar una conferencia TEDx en la Ciudad de México sobre resiliencia y redención. Subió al escenario con las piernas temblando, mirando al mar de rostros expectantes. Comenzó contando su historia, no omitiendo los detalles dolorosos, no suavizando la traición de Mónica ni las consecuencias devastadoras. Habló sobre el proceso de reconstruir su vida, sobre la importancia de la vulnerabilidad y la verdad. Terminó con una reflexión que había estado formándose durante años, que las traiciones más profundas, aunque devastadoras, a veces nos obligan a examinar las verdades que hemos estado evitando, a confrontar los secretos que pesan sobre nuestros hombros, y al hacerlo, nos liberan de formas que nunca hubiéramos elegido, pero que desesperadamente necesitábamos. La ovación fue ensordecedora. Personas se acercaron después, compartiendo sus propias historias de traición y recuperación, agradeciéndole por darles el coraje de enfrentar sus propias verdades. Lucía regresó a Guadalajara esa noche agotada, pero profundamente satisfecha. Había transformado su dolor en propósito, su vergüenza en fortaleza, su secreto en una lección de humanidad compartida. No era que la traición de Mónica hubiera sido buena, nunca lo sería, pero Lucía había aprendido a encontrar significado en el sufrimiento, a extraer sabiduría de las heridas. Era el tipo de alquimia emocional que solo viene con tiempo, trabajo duro y un compromiso inquebrantable con la sanación. Un día, 7 años después de todo, Lucía recibió una carta por correo. El remitente era de Tijuana, el nombre Mónica Reyes, escrito con una caligrafía temblorosa. Lucía la sostuvo durante largo tiempo sin abrirla, debatiendo internamente si quería saber lo que decía. Finalmente la abrió. Era larga, varias páginas escritas a mano. Mónica no pedía perdón, al menos no de la manera convencional. En cambio, explicaba el trabajo que había estado haciendo en terapia, las cosas sobre sí misma que había descubierto, los patrones destructivos que había pasado toda su vida repitiendo. Escribió sobre la envidia que había carcomido su alma, sobre cómo siempre se había comparado con Lucía y había encontrado sus propios logros insuficientes. Terminaba la carta no con una petición de amistad renovada, porque sabía que eso era imposible, sino con un simple reconocimiento, que Lucía había mostrado una gracia que ella nunca habría sido capaz de mostrar en circunstancias similares, y que eso le había enseñado más sobre la verdadera fortaleza que cualquier otra cosa en su vida. Lucía leyó la carta 3 veces. Sintió una mezcla compleja de emociones, tristeza por lo que se había perdido, alivio de que Mónica estuviera finalmente enfrentando sus demonios y una especie de cierre que no sabía que necesitaba. No respondió la carta, al menos no inmediatamente. La guardó en un cajón de su escritorio, sabiendo que algún día, quizás, encontraría las palabras correctas, o quizás no, y ambas opciones estaban bien. El perdón no requería reconciliación, y sanar no significaba olvidar.
Significaba integrar el pasado en el presente de una manera que permitiera seguir adelante sin cargar resentimiento como equipaje pesado. Los años continuaron su flujo inevitable. Sofía se casó con un profesor de historia que apreciaba su inteligencia y su pasión por la justicia. Tuvieron 2 hijas que llenaron la casa de Lucía con risas durante las visitas de fin de semana. Daniel e Isabela adoptaron una niña de Colombia, cerrando el círculo de una manera hermosa y significativa. María Elena se convirtió en abuela cuando su hijo menor tuvo un bebé, y Lucía fue invitada a la celebración como miembro honorario de la familia. Las líneas que tradicionalmente definían las relaciones familiares se habían desdibujado completamente, reemplazadas por algo más fluido y auténtico: amor elegido conscientemente, respeto ganado a través de acciones consistentes y una red de apoyo que se extendía más allá de apellidos y actas de nacimiento. Lucía, ahora con 62 años, decidió comenzar a delegar más responsabilidades en sus boutiques. No se retiraba completamente, pero quería tiempo para otras pasiones. Comenzó a pintar, algo que había abandonado en su juventud por considerarlo impráctica. Sus obras, principalmente retratos abstractos que capturaban emociones más que rasgos físicos, comenzaron a exhibirse en galerías locales. Los críticos elogiaban su uso del color para representar el dolor transformado en belleza, la oscuridad dando paso a la luz. Era arte que venía de un lugar profundamente personal, y esa autenticidad resonaba con los espectadores. Vendió varias piezas, donando todos los ingresos a causas relacionadas con apoyo familiar y salud mental. Una tarde, mientras preparaba una exposición individual en una galería del centro de Guadalajara, recibió una visita inesperada. Era uno de los hijos de Mónica, ahora un joven de 26 años llamado Andrés. Lucía apenas lo reconoció. La última vez que lo había visto era un adolescente torpe. Ahora era un hombre alto y con una expresión seria pero no hostil. Le pidió unos minutos de su tiempo. Se sentaron en el pequeño café de la galería y Andrés comenzó a hablar. Le contó que su madre había fallecido 6 meses atrás, cáncer de páncreas, detectado demasiado tarde. En sus últimos días había hablado constantemente de Lucía, de la culpa que nunca pudo sacudirse completamente, del deseo de haber sido una mejor amiga, una mejor persona. Andrés había venido no para pedir nada, sino para entregar algo que su madre le había dejado, una caja pequeña de madera tallada. Lucía abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había fotografías, docenas de ellas, de todos los años que ella y Mónica habían sido amigas. Viajes universitarios, celebraciones de graduación, las primeras visitas a las boutiques de Lucía, cumpleaños, bautizos, momentos cotidianos capturados en película. Debajo de las fotos había una carta, la última que Mónica había escrito. Era breve, escrita con una caligrafía cada vez más débil. Decía simplemente que había vivido con el peso de su traición cada día desde que sucedió, que había intentado convencerse de que había estado justificada, pero nunca lo logró, que si pudiera regresar el tiempo lo haría diferente, que Lucía había sido lo mejor de su vida y ella había sido lo peor en la de Lucía, y que esperaba que algún día, en algún lugar, pudiera encontrar la manera de compensar el daño causado. Terminaba con 3 palabras: perdóname, por favor. Lucía lloró. No eran lágrimas de reconciliación fácil o de alivio instantáneo. Eran lágrimas por la complejidad de la experiencia humana, por amistades que sobreviven más allá de traiciones, por el peso que las personas llevan cuando hacen daño a quienes aman, por oportunidades perdidas de redención. Andrés le dijo que su madre había pasado sus últimos años trabajando en un centro comunitario para mujeres en crisis, ofreciendo apoyo financiero gratuito, intentando de alguna manera balancear las escalas kármicas de su error. No lo hacía por publicidad ni reconocimiento. De hecho,
Usaba un seudónimo para evitar que sus actos fueran vistos como intentos de limpiar su imagen. Lo hacía, según le había dicho a Andrés, porque era lo único que le permitía dormir por las noches. Después de que Andrés se fue, Lucía se quedó sola en la galería, sosteniendo la caja, mirando las fotografías de una amistad que una vez fue real y profunda antes de que la desesperación y la envidia la envenenaran. Se dio cuenta de algo importante. Mónica había sido tanto víctima como villana, atrapada en circunstancias desesperadas y tomando la peor decisión posible. Eso no excusaba lo que hizo, nunca lo haría, pero añadía capas de gris a una historia que Lucía había querido ver solo en blanco y negro. Decidió que perdonaba a Mónica, no por ella, sino por sí misma, para finalmente liberarse completamente del último residuo de amargura que había estado llevando. Era un perdón privado, entre ella y el universo, uno que Mónica nunca sabría, pero que Lucía necesitaba dar. Esa noche durmió más profundamente de lo que había dormido en años. La exposición de arte de Lucía fue un éxito rotundo. Entre los asistentes estaba una periodista que había seguido su historia desde el principio. Le pidió una entrevista final, un cierre de la narrativa que había capturado la atención de tantos años atrás. Lucía aceptó, pero con una condición. Quería que Daniel, Sofía y María Elena estuvieran presentes para que fuera realmente la historia completa, no solo su perspectiva. La entrevista se publicó como un artículo largo en una revista nacional de gran circulación. Cubrió toda la trayectoria, la traición inicial, el escándalo público, la revelación de María Elena, la sanación familiar, el perdón tardío de Mónica y la transformación de todos los involucrados. Terminaba con una reflexión de Sofía que capturaba perfectamente la esencia de todo, que su familia había sido forjada en el fuego de la crisis y había emergido más fuerte, más auténtica, más conectada, porque habían elegido la verdad sobre las apariencias, el amor sobre el orgullo y la sanación sobre la venganza. Lucía pasó sus últimos años, hasta bien entrada sus 70, rodeada del amor que había cultivado intencionalmente. Vio a sus nietos crecer, algunos biológicamente conectados a la familia y otros adoptados, todos igualmente amados. Continuó pintando, sus obras madurando en profundidad emocional. Expandió su filantropía, estableciendo una fundación que llevaba su nombre y el de María Elena, dedicada a apoyar a mujeres en transiciones de vida difíciles. La boutique de joyería se convirtió en un imperio legítimo, con 20 locaciones a través de México y Estados Unidos, pero Lucía siempre mantuvo que el verdadero legado no estaba en las tiendas o las ganancias, sino en las vidas que habían tocado y las familias que habían ayudado a formar. En su cumpleaños número 75, sentada en el jardín de su casa rodeada de 3 generaciones, Lucía reflexionó sobre el camino que la había traído hasta ese momento. La traición de Mónica, que en su tiempo había parecido el fin de todo, había sido en realidad un comienzo disfrazado. Había forzado verdades que necesitaban salir a la luz. Había reunido a personas que debían estar juntas. Había iniciado conversaciones sobre adopción, secretos familiares y perdón que beneficiaron a innumerables familias más allá de la suya. No justificaba el dolor que Mónica causó. Pero Lucía había aprendido que incluso las acciones más crueles pueden tener consecuencias no intencionadas que terminan siendo transformadoras. La vida, con toda su complejidad e impredecibilidad, había demostrado ser más generosa de lo que Lucía habría imaginado durante aquellos días oscuros 7 años atrás. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Daniel propuso un brindis. Levantó su copa de vino y habló sobre la resiliencia, sobre la familia elegida, sobre la mujer extraordinaria que los había criado con amor inquebrantable a pesar de las circunstancias. Habló sobre María Elena, quien les había dado la vida, pero también
les había dado la oportunidad de tener una infancia que ella no podía proporcionarles. Habló sobre segundas oportunidades y redención, sobre cómo las familias más fuertes son las que enfrentan sus verdades en lugar de esconderlas. Todos bebieron, sus copas brillando bajo las luces del jardín. Era un momento perfecto, no porque todo hubiera sido fácil o sin dolor, sino porque habían sobrevivido juntos y habían elegido amarse a pesar de todo y debido a todo. Lucía murió pacíficamente a los 82 años, rodeada de su familia. Su funeral fue asistido por cientos de personas, empleados actuales y anteriores, clientes que se habían convertido en amigas, mujeres que habían sido ayudadas por su fundación, artistas cuyas carreras había apoyado. Daniel y Sofía hablaron, compartiendo historias que hicieron reír y llorar a los asistentes. María Elena, ahora con el cabello completamente blanco pero los ojos aún brillantes, leyó un poema sobre madres, no las que dan a luz, pero las que sostienen, guían y reconstruyen cuando el mundo se cae en pedazos. Los asistentes escucharon en silencio, muchos de ellos con lágrimas en los ojos. Al final del acto, Mendoza Cortés, ahora más que un apellido, una manera de nombrar una familia hecha a medida, compartió un último abrazo colectivo bajo el cielo azul de Guadalajara. En los meses siguientes, la vida siguió como debe ser. La fundación que Lucía fundó continuó creciendo, apoyando a mujeres en situaciones vulnerables en todo México y Latinoamérica. Sofía asumió el liderazgo de la organización, combinando su experiencia legal con la empatía aprendida de su madre adoptiva y su madre biológica. Daniel e Isabela ampliaron su trabajo social, abriendo un refugio en Bogotá que lleva el nombre de Lucía y María Elena, recibiendo a madres jóvenes que buscan una oportunidad, un futuro diferente. Las boutiques de joyería, ahora dirigidas por la nieta mayor de Lucía, mantuvieron el espíritu de la fundadora, lujo con sentido y corazón. Entre las vitrinas aún se exhibía una pieza especial con una placa discreta, en honor a la verdad y la resiliencia. Las historias de adopción, de segundas oportunidades y de perdón siguieron tocando la vida de miles de familias. María Elena, la enfermera que un día tomó la decisión más difícil, escribió sus memorias con la ayuda de Sofía. El libro, más que una confesión, era una carta de amor y esperanza, un testimonio de que los errores y los sacrificios pueden transformarse en nuevas oportunidades cuando se abrazan con honestidad. Se convirtió en material de referencia en universidades y seminarios sobre derechos de la mujer en toda la región. Y cada año, en el aniversario del escándalo, la familia, ahora ampliada, diversa y llena de cicatrices preciosas, se reunía en el jardín que Lucía tanto amó. Allí recordaban no solo el dolor y las pruebas vividas, sino las fortunas inesperadas que trajo la tormenta. Familias reunidas, heridas sanadas, nuevas amistades nacidas en las cenizas de la traición. Un día, la bisnieta menor, Valentina, preguntó a Sofía qué significado tenía la palabra perdón. Sofía tomó su mano y, con la sabiduría heredada de Lucía y María Elena, le explicó que el perdón no era olvidar, sino aprender a vivir con las verdades difíciles, a reconstruir el amor cuando todo parece perdido, a seguir adelante sin miedo a la vulnerabilidad, y así, entre nuevas generaciones y recuerdos imborrables. La historia de Lucía Mendoza y de todos los que la rodeaban se transformó en un legado de valor, compasión y segundas oportunidades. Porque cuando una amiga traiciona y expone un secreto, a veces el retorno más inesperado no es la venganza, sino la redención. No es el olvido, sino la gracia de abrazar incluso las partes más dolorosas de nuestro propio camino. Quizá, después de todo, la verdadera pregunta no era cómo sobrevivir a una traición, sino cómo convertir ese dolor en la luz que guíe a los que vienen detrás.